Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He traducido cada palabra y cada frase con fidelidad, sin acortar ni omitir nada. En la lectura del testamento, mi abuelo multimillonario me dejó 27.000 millones de dólares. La habitación no estalló en vítores. Se quedó en silencio. Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí mientras las palabras del abogado se asentaban en el aire como un veredicto. Mis manos temblaban, no por el dinero, sino porque de repente vi a dos personas de pie cerca de la parte trasera de la habitación, rostros que no había visto desde que era niña. Mis padres habían estado ausentes durante 29 años. Sin llamadas, sin cartas, sin cumpleaños, solo ausencia. Y ahora estaban aquí. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas en el momento en que me vio. La mandíbula de mi padre se tensó, calculadora, impaciente. Conocía esa mirada. No era amor, no era arrepentimiento, era hambre. Ese fue el momento en que entendí algo aterrador. La herencia no era el final de mi historia. Era el comienzo de una guerra que nunca pedí. Cuando finalmente se acercaron a mí dijeron, «Necesitamos hablar». Tomé una respiración profunda y respondí con una sola palabra. No. Aún no sabía cuánto me costaría esa palabra. Tenía 7 años la última vez que vi a mis padres salir de mi vida. No de manera dramática, sin portazos, sin gritos, solo 2 maletas junto a la puerta. Mi madre arreglándose el lápiz labial en el espejo del pasillo. Mi padre mirando su reloj como si llegara tarde a una reunión que importaba más que su hija. «Pórtate bien, Baelic», dijo mi madre, ya dándose la vuelta. Eso fue todo. Sin explicación, sin promesa de volver, sin abrazo. Recuerdo estar allí descalza sobre el suelo frío de baldosa sosteniendo un conejo de peluche con una oreja rota. No lloré, no grité. Solo miré la puerta cerrarse y esperé a que se abriera de nuevo. Nunca lo hizo. Luego le dijeron a la gente que estaban pasando por un momento difícil, que era temporal, que necesitaban espacio. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en años. Los cumpleaños pasaron. Las obras escolares terminaron con asientos vacíos. Los boletines de calificaciones los firmaba otra persona. Mi abuelo Henry se convirtió en quien me recogía de la escuela. Ya era rico. Todo el pueblo conocía su nombre. Pero dentro de la casa, nada de eso importaba. Lo que importaba era que la cena siempre estaba en la mesa a las 6, que revisaban mis tareas, que alguien escuchaba cuando hablaba de mi día. Aún así, había noches en las que me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. Los niños siempre asumen que es su culpa. Cuando tenía 9 años, le hice a mi abuelo la pregunta que había guardado durante años. ¿Fui yo la que los hizo irse? Bajó lentamente el periódico y me miró durante mucho tiempo. No con lástima, no con enojo, con algo más pesado. No, dijo en voz baja. Algunas personas huyen cuando la responsabilidad las asusta. Eso no tiene nada que ver contigo. Quería creerle, pero creer no detenía el dolor. En la escuela, los profesores preguntaban por qué mis padres nunca venían a las reuniones. Los amigos preguntaban por qué vivía con mi abuelo. Aprendí temprano a sonreír y decir, «Están ocupados», como si no doliera. Aprendí a dejar de hacer preguntas que no tendrían respuesta. Mis padres nunca llamaron, nunca enviaron dinero, nunca preguntaron si estaba bien. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas sin dejar huella. Y cuanto más tiempo permanecían ausentes, más invisibles se volvían hasta convertirse solo en sombras en fotografías antiguas. Rostros que apenas reconocía. Mi abuelo nunca habló mal de ellos. Eso, de alguna manera, dolía más. Tampoco intentó reemplazarlos. No fingió ser mi padre. Simplemente se presentó todos los días, en silencio, de manera constante. Cuando fui mayor, me di cuenta de lo raro que era eso. Pero en ese entonces, solo era una niña pequeña aprendiendo a ser fuerte demasiado pronto. Así que cuando la gente me mira ahora y dice que tuve suerte de crecer con un abuelo multimillonario, quiero reírme porque el dinero no me arropaba por las noches. El dinero no se sentaba en el público cuando interpretaba el papel principal en la obra escolar. El dinero no me enseñaba lo que se sentía ser elegida. Lo que me crió no fue la riqueza, fue la presencia. Y lo que me perseguía no era la pobreza, era el abandono. Mi abuelo nunca intentó llenar el espacio que dejaron mis padres. No compró mi amor con regalos ni me distrajo con lujos. De hecho, para alguien a quien el mundo llamaba multimillonario, vivía con una sencillez sorprendente. La casa era grande, sí, pero silenciosa, sin accesorios dorados, sin autos llamativos alineados en la entrada.
Solo muebles sólidos, libros antiguos y un reloj de pie que hacía tic-tac constantemente en el pasillo, como un recordatorio de que el tiempo siempre avanza, estés listo o no. Todas las mañanas se despertaba antes del amanecer. Escuchaba el suave tintineo de su taza de café, el crujir de los periódicos, el rasguño de la pluma sobre el papel. Cuando bajaba las escaleras, levantaba la vista por encima de sus gafas y sonreía. «Buenos días, Bailey», decía. «Siéntate, come». Esa era su forma de amar, práctica, constante, incuestionable. Cuando tenía 10 años, finalmente le hice la pregunta que todos evitaban. «Abuelo, ¿somos ricos?» No se rió, no la esquivó. Dobló el periódico, lo dejó a un lado y me miró con cuidado. «La riqueza», dijo, «no es un número, es una responsabilidad». No entendí qué significaba eso en ese momento. Todo lo que sabía era que otros niños tenían padres que aparecían. Yo tenía un abuelo que lo hacía. Cuando crecí, comencé a notar cosas. Cómo pagaba a cada empleado a tiempo, a veces antes. Cómo recordaba los nombres de las personas que otros ignoraban. Como nunca alzaba la voz, pero de alguna manera inspiraba respeto. Cuando la gente le hablaba, escuchaba. Una tarde, cuando tenía 12 años, lo encontré en su estudio mirando documentos extendidos sobre el escritorio, números, gráficos, firmas. Le pregunté si estaba trabajando. «No», dijo, «estoy planeando». «¿Planeando qué?» Me indicó que me sentara a su lado. «Estoy planeando para un día en que ya no estaré aquí», dijo con calma. Las palabras me aterrorizaron. «No quiero escuchar sobre eso», susurré. Sonrió suavemente. «Por eso precisamente necesitas hacerlo». Me dijo algo esa noche que nunca olvidaría. «El dinero no protege a las personas débiles, Bailey. Revela a las fuertes. Cuando llega, no cambia quién eres. Muestra quién siempre has sido». Asentí, fingiendo entender. Lo que no me di cuenta entonces era que no solo hablaba del dinero. Hablaba de mis padres, de la ausencia, de la elección. Nunca pronunció sus nombres con amargura, pero tampoco los defendió. Silencio otra vez, pero esta vez se sintió intencional, como un límite. Cuando era adolescente, una vez le pregunté si alguna vez esperó que mis padres regresaran. Hizo una pausa antes de responder. «La gente no regresa cuando se siente avergonzada», dijo. «Regresa cuando quiere algo». Esa frase se quedó conmigo. En ese momento pensé que estaba siendo cínico. Años después, de pie en esa sala de lectura del testamento, observando a mis padres avanzar con manos temblorosas y ojos hambrientos, finalmente entendí que mi abuelo no solo me había criado, me había estado preparando para esto. La lectura del testamento tuvo lugar un martes gris por la mañana en una tranquila oficina legal que olía ligeramente a sillas de cuero y papel viejo. Recuerdo haber pensado lo ordinaria que parecía la habitación para algo que estaba a punto de cambiar toda mi vida. Había parientes que apenas reconocía, primos lejanos, rostros medio recordados de fiestas infantiles. Susurraban entre ellos, lanzando miradas hacia mí, hacia la puerta, hacia el hombre sentado a la cabecera de la mesa. El señor Jonathan Reed, el abogado de mi abuelo, carraspeó y ajustó sus gafas. «Estamos aquí hoy», dijo, «para leer el último testamento y testamento del señor Henry Carter». Mi pecho se apretó al escuchar el nombre de mi abuelo en tiempo pasado. Crucé las manos en mi regazo, tratando de mantener la calma. No esperaba nada extraordinario. Una casa, algunas inversiones, tal vez un fideicomiso para manejar con cuidado. Mi abuelo siempre había sido privado, deliberado. Asumí que dividiría las cosas de manera ordenada, justa, lógica. Luego el señor Reed llegó a las últimas páginas. Hizo una pausa, y esa pausa fue pesada. «A mi nieta», leyó lentamente, «Bailey Carter. Le dejo mi participación controladora completa en Carter Holdings, todos los activos privados y todos los fideicomisos asociados». La habitación se quedó inmóvil. El señor Reed levantó la vista. El valor estimado al momento de esta lectura es aproximadamente 27,000 millones. Juro que dejé de respirar. 27,000 millones. Las palabras no tenían sentido al principio. Se sentían irreales, como números que se escuchan en las noticias, pero nunca se conectan contigo. Un suave jadeo recorrió la habitación. Alguien dejó caer un bolígrafo. Otra persona susurró: «Eso no puede ser correcto». No me moví. No podía. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio inconfundible en el aire. Una presencia detrás de mí. Me giré y allí estaban. Mis padres de pie justo dentro de la puerta,
como si hubieran estado allí todo el tiempo. Los ojos de mi madre se abrieron al verme. Su mano voló a su boca. Bailey, susurró, como si mi nombre hubiera sido una oración que acababa de recordar. La mirada de mi padre no se suavizó, se agudizó. No los había visto en 29 años. Sin embargo, en ese momento, lo reconocí al instante. El tiempo había envejecido sus rostros, pero no sus intenciones. El señor Reed carraspeó de nuevo. Por favor, dijo con cuidado. Si no son partes nombradas, necesitarán. Somos sus padres, interrumpió mi padre, dando un paso adelante. Tenemos todo el derecho de estar aquí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No de miedo, de instinto. En algún lugar profundo dentro de mí, una voz que mi abuela había plantado hace mucho tiempo susurró una advertencia. Esto no era una reunión, era una reclamación. Y antes de que la tinta del testamento se secara siquiera en mi mente, supe una cosa con una claridad aterradora. El dinero finalmente los había traído de vuelta, y no se iban a ir en silencio. En el momento en que terminó la lectura del testamento, se movieron. No hacia mí con los brazos abiertos, no con preguntas sobre mi vida o cómo había sobrevivido sin ellos. Se movieron con propósito, sonrisas tensas, pasos medidos, el tipo de pasos que usan las personas cuando están a punto de negociar algo valioso. Bailey, dijo mi madre suavemente, alcanzando mi mano como si los últimos 29 años no hubieran sido más que un malentendido. Deberíamos hablar en privado. Retiré mi mano antes de que pudiera tocarme. Mi padre no se molestó en suavidad. Esto no es apropiado, dijo, mirando a los otros parientes. Los asuntos familiares no deberían manejarse así. ¿Familia? La palabra cayó mal. El señor Reed se puso de pie. Si desean programar una reunión separada. No es necesario, cortó mi padre. Esto nos concierne directamente. Sentí el peso de cada mirada en la habitación presionando mi espalda. Los susurros comenzaron inmediatamente. Algunas personas parecían confundidas. Otras parecían entretenidas. Unas pocas parecían aliviadas de no ser ellas el centro de la tormenta. Mi madre tomó una respiración temblorosa como si ella fuera la parte herida aquí. Bailey, cariño, tienes que entender que nunca quisimos estar lejos tanto tiempo. Las cosas simplemente pasaron. Dejé escapar una risa corta y sin humor antes de poder detenerme. Las cosas pasaron durante 29 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Éramos jóvenes. Estábamos abrumados. No puedes castigarnos para siempre por eso. Castigar, como si mi vida hubiera sido una sentencia que ellos estaban cumpliendo. Mi padre se acercó más, bajando la voz. Seamos razonables. Tu abuelo era mi padre. Lo que te dejó a ti, está bien. ¿Pero todo? Eso no tiene sentido. Tuvo sentido para él. Dije, sacudió la cabeza. Estás siendo emocional. No estás pensando con claridad. Ahí estaba. El tono familiar, firme, despectivo, correctivo. El tono de alguien que cree que la autoridad es algo que se le debe. Eres demasiado joven para manejar este tipo de riqueza sola. Continuó. Estamos dispuestos a ayudar. Merecemos una parte. Mi madre asintió rápidamente. Somos familia, Bailey. La sangre importa. Sentí que algo dentro de mí se tensaba. No miedo, no tristeza, sino claridad. La sangre no importó cuando tenía 7 años, dije en voz baja. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi padre exhaló bruscamente. Eso no es justo. No, respondí. Lo que no es justo es aparecer después de casi 3 décadas y pedirme que entregue el trabajo de toda la vida de mi abuelo como si fuera renta atrasada. Las lágrimas de mi madre se detuvieron al instante. No nos hables así, dijo, su voz repentinamente fría. Me dieron la vida y luego ustedes se alejaron de ella. Respondí. Se enderezó, ahora ofendida. No te abandonamos. Tomamos una decisión. Sí, dije. La tomaron. Mi padre se inclinó hacia adelante, sus ojos duros. Escucha con atención. Si crees que puedes excluirnos, estás equivocada. Tenemos opciones legales. La palabra, legal, resonó en mi pecho. El señor Reed carraspeó de nuevo, intentando intervenir. Señor Carter, el patrimonio. Esto no ha terminado, espetó mi padre, ni mucho menos. Lo miré completamente entonces. Realmente lo miré. No al hombre que una vez imaginé que podría volver por mí.
no al padre que en secreto esperaba que existiera en algún lugar, solo a un extraño que me veía como un obstáculo entre él y algo que quería. No les voy a dar nada, dije. Mi voz no tembló. Mi madre jadeó. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cruel? Otra palabra convertida en arma. Lo aprendí de ustedes, dije con calma. Ustedes me enseñaron cómo desaparecer. Por un momento, nadie habló. Luego mi padre sonrió, una sonrisa delgada y peligrosa. Bien, dijo, si no quieres hacer esto como familia, lo haremos correctamente. ¿Correctamente? ¿Cómo? Pregunté ya sabiendo la respuesta. A través de abogados, dijo. Tribunales, registros públicos, medios si es necesario. Mi estómago se hundió, pero no lo demostré. El señor Reed finalmente dio un paso adelante, su voz firme. El testamento es válido. El fideicomiso es hermético. Las amenazas no lo cambiarán. Mi padre se volvió hacia él. Todos tienen una debilidad. Sentí que algo subía por mi pecho, no pánico, sino enojo. Limpio, afilado enojo. No tienen derecho a asustarme, dije. No tienen derecho a reescribir mi vida porque el dinero finalmente me hizo visible para ustedes. Mi madre me miró como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía, porque la niña que esperaba junto a la puerta ya no estaba. Mi padre recogió su abrigo, sus ojos nunca dejando los míos. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Escucharás de nosotros. Asentí una vez. Estoy segura de que sí. Salieron juntos, lado a lado, tal como lo habían hecho todos esos años atrás. Solo que esta vez no miré la puerta esperando que se abriera de nuevo. Vi cómo se cerraba y supe con absoluta certeza que decir, no, había sido solo el primer paso. La verdadera pelea apenas comenzaba. La primera carta llegó 3 días después. Papel color crema, sobre caro. El nombre de mi padre escrito con tipografía impecable en la parte superior, como si la formalidad pudiera disfrazar la intención. No la abrí de inmediato. Ya sabía lo que diría. Podía escuchar su voz en mi cabeza, calmada, segura, instruyendo al mundo a doblegarse. Cuando finalmente lo hice, mis manos estaban firmes. Un aviso formal de intención. Estaban impugnando el testamento. El lenguaje era pulido y frío. Hablaba de derechos, obligación familiar, influencia indebida. Sugería sin decirlo directamente que mi abuelo había sido manipulado, que yo había beneficiado injustamente, que era inepta, emocionalmente comprometida y por lo tanto no apta. Sentí que la habitación se inclinaba, no porque les creyera, sino porque estaban intentando borrar al hombre que me crió convirtiéndolo en un argumento legal. Esa noche, mi teléfono sonó hasta que lo apagué. Números desconocidos, mensajes de voz que no escuché, mensajes de parientes que no me habían hablado en años. De repente recordaron mi nombre. Tal vez debería simplemente llegar a un acuerdo. La familia es la familia. Esto podría ponerse feo. Feo. Me senté sola en la mesa de mi cocina. La carta abierta frente a mí. Y por primera vez desde la lectura del testamento, el miedo se filtró por las grietas. No miedo de perder dinero, sino miedo de perder a mi abuelo otra vez. Esta vez en público, pedazo a pedazo, a través de acusaciones y titulares. A la mañana siguiente, fui directamente a la oficina de Jonathan Reed. Leyó la carta una vez, luego otra. Luego la dejó y me miró con algo cercano a la ira. «Están fanfarroneando», dijo. «Excelente. ¿Estás seguro?» «Tan seguro como la ley lo permite», respondió. «Tu abuelo anticipó esto. Por eso el fideicomiso está estructurado de la manera en que está. Evaluaciones independientes, registros médicos, años de documentación. No solo fue cuidadoso, fue deliberado». Tragué saliva. «Están diciendo que fue influenciado, que yo...» Levantó una mano suavemente. «Pueden decir lo que quieran. Decirlo no lo hace verdad». Me recosté en la silla, mi corazón latiendo con fuerza. «Entonces, ¿no pueden quitármelo?» «No», dijo con firmeza. «Pueden intentarlo y lo harán, pero no pueden ganar». El alivio me inundó, delgado, frágil, pero real. Luego añadió, «Eso no significa que no dolerá». Tenía razón. En semanas, la presión escaló. Mi madre envió correos electrónicos tarde en la noche, largos y divagantes, oscilando entre disculpa y acusación. «Te llevé 9 meses. Tu abuelo te volvió en contra nuestra. ¿Sabes lo que la gente está diciendo de mí?» Mi padre era más callado pero más peligroso. Su abogado solicitó reuniones.
Propuso acuerdos, sugirió que alargar esto dañaría mi reputación. Dejó entrever interés de los medios, documentos filtrados, narrativas que no me gustarían. Cada palabra era una prueba. ¿Me quebraría? ¿Entraría en pánico? ¿Cambiaría los deseos de mi abuelo por paz? Algunas noches casi lo hice. Me despertaba con el pecho apretado, imaginando tribunales y extraños diseccionando mi infancia. Imaginaba el nombre de mi abuelo arrastrado por la duda, sus intenciones cuestionadas por personas que nunca lo conocieron. En una de esas noches, me encontré de pie en su estudio, la habitación donde solía sentarse, rodeada de libros y silencio. Pasé mis dedos por el escritorio donde planeaba todo. «¿Lo sabías?», susurré al silencio. «¿Sabías que harían esto?». Y en ese silencio, algo se asentó dentro de mí. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre límites. Sobre elegir, no recompensar el abandono. Sobre entender que protegerme no era crueldad. Era supervivencia. A la mañana siguiente, le dije a Jonathan que procediera. Sin acuerdos, dije, sin compromisos. Si quieren pelear, que sea a la luz del día. Bajo la ley. Me estudió un momento, luego asintió. Eso es exactamente lo que tu abuelo esperaba que dijeras. La primera audiencia se programó poco después. Mientras caminaba hacia el tribunal días después, con cámaras destellando, mis padres esperando al otro lado de la sala con expresiones practicadas de preocupación, sentí algo sorprendente, no miedo, resolución. Habían venido por todo, pero estaban a punto de aprender que yo no era la niña que dejaron atrás, y no iba a retroceder. El tribunal no fue donde finalmente salió la verdad. Fue una tranquila tarde, 2 semanas después de la primera audiencia, cuando Jonathan me llamó a su oficina y cerró la puerta detrás de mí. «Cometieron un error», dijo. Lo miré. «¿Qué tipo de error?» «El tipo de error que cometen las personas cuando asumen que el dinero borra la historia». Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había documentos que nunca había visto antes. Correos electrónicos, registros bancarios, correspondencia fechada. La letra de mi abuelo aparecía en varias páginas, firme e inconfundible. Jonathan tocó una página. «Tus padres no solo desaparecieron, firmaron acuerdos voluntarios». Mi pecho se apretó. ¿Acuerdos? Tu abuelo ofreció apoyo en ese entonces. Vivienda, ayuda financiera, incluso mediación. Rehusaron por escrito. Quería ninguna involucración, ninguna responsabilidad, ninguna condición. Miré la página, mis manos temblando ahora a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Entonces, eligieron irse, susurré. Sí, dijo Jonathan suavemente. Y eligieron permanecer ausentes. Los documentos mostraban más que ausencia. Mostraban intención, fechas claras, decisiones claras, sin confusión, sin coacción. Mi abuelo había guardado todo, no por rencor, sino por protección. «Hay más», añadió Jonathan. Pasó otra página. Una línea de tiempo, notas de planificadores patrimoniales, una cláusula resaltada en amarillo. Condición de divulgación de herencia. Mi abuelo había escrito que si mis padres alguna vez intentaban reclamar el patrimonio, estos registros debían presentarse inmediatamente para establecer contexto e intención. Había planeado para este momento. Sentí una extraña mezcla de dolor y gratitud presionando contra mis costillas. Había sabido que podrían regresar, no porque me amaran, sino porque querían lo que él había construido. Esa noche, mi madre llamó. Casi no contesté. «Violet», dijo, saltándose cualquier saludo, su voz quebradiza. «¿Por qué estás haciendo esto?» «¿Haciendo qué?», pregunté en voz baja. «Arrastrando esto los tribunales, haciéndonos parecer sin corazón». Cerré los ojos. «No estoy arrastrando nada. Ustedes lo trajeron de vuelta». Soltó una risita sarcástica. «No sabíamos que se había vuelto tan poderoso, tan rico». Ahí estaba. «No, te extrañamos». «No, lamentamos habernos ido». «Solo dinero». «Entonces eso es todo», pregunté. «Si no hubiera sido rico, ¿todavía estarían ausentes?» Silencio. Luego dijo, «No entiendes lo difícil que fueron nuestras vidas». Casi me reí. «Tenía 7 años», respondí. «Y ustedes se fueron de todos modos». Su voz se agudizó. «Te estás volviendo como él. Fría, calculadora». «No», dije con calma. «Me estoy volviendo yo misma». La llamada terminó abruptamente.
2 días después, se presentaron los documentos, los registros, las cartas, los rechazos firmados. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Los titulares se suavizaron. Los susurros cambiaron de dirección. Las personas que me habían instado a llegar a un acuerdo de repente se callaron. Algunos incluso se disculparon. Mi padre evitó el contacto visual en la siguiente audiencia. Su confianza se agrietó solo ligeramente. Por primera vez desde que regresaron, lo vi. Ya no eran poderosos. Estaban expuestos. Y en ese momento, de pie en las escaleras del tribunal, con el viento afilado contra mi rostro, me di cuenta de algo que me dejó atónita. La parte más difícil de esta pelea no fue decir no. Fue aceptar la verdad que había evitado toda mi vida. No se fueron porque tuvieran que hacerlo. Se fueron porque quisieron hacerlo. Y ninguna cantidad de dinero, 27.000 millones o de otro modo, podría reescribir jamás esa elección. Parte 7. El momento en que me elegí a mí misma. El enfrentamiento final no ocurrió en un tribunal. Ocurrió en una sala de conferencias tranquila. Semanas después, cuando mis padres pidieron una última reunión. Sin abogados, dijo mi madre por teléfono. Solo nosotros, por favor. Contra mi mejor juicio, pero guiada por una necesidad de cierre, acepté. Ya estaban sentados cuando llegué. Mi padre estaba rígido, las manos cruzadas, los ojos cansados. Mi madre parecía más pequeña de lo que recordaba, su confianza reemplazada por algo frágil y defensivo. «Gracias por venir», dijo rápidamente, como si la gratitud pudiera suavizar lo que venía después. No me senté. «Digan lo que vinieron a decir», respondí. Mi padre carraspeó. «Lo hemos discutido», comenzó. «Arrastrar esto no beneficiará a nadie. El proceso judicial, la atención, es agotador. Creemos que es mejor dejar esto atrás». Asentí lentamente. «¿Y con dejar esto atrás quieres decir?» Mi madre se inclinó hacia adelante. «Un acuerdo, algo razonable. Nosotros nos vamos en silencio. Tú conservas tu reputación. Todos ganan». Sentí una extraña calma sentarse sobre mí. «Durante 29 años», dije uniformemente. «Ustedes se fueron en silencio. Ahora quieren el mismo privilegio en sus términos. Eso no es justo». Mi padre espetó, regresando el viejo filo. «Estás lucrando con amargura». «No», lo corregí. «Me estoy protegiendo de la manipulación». Los ojos de mi madre se llenaron de nuevo, pero esta vez las lágrimas no me conmovieron. «¿Éramos tus padres?», susurró. «Algún día te arrepentirás de esto». Los miré. Realmente los miré. 2 personas que habían confundido la biología con el derecho, que creían que el arrepentimiento podía usarse como arma. «Ya me arrepiento de algo», dije suavemente. «Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para establecer límites». Metí la mano en mi bolso y coloqué un solo documento sobre la mesa. Un aviso formal de cese y desistimiento. El rostro de mi padre perdió el color. «Esta es su advertencia final», continué. «Cualquier contacto adicional, cualquier declaración pública, cualquier intento de presión o intimidación será manejado exclusivamente a través de mi equipo legal». El silencio tragó la habitación. Mi madre miró el papel como si estuviera escrito en un idioma extranjero. «¿Entonces eso es todo?», preguntó. «¿Nos estás cortando?» Tomé una respiración. «No los estoy cortando», dije. «Estoy cerrando una puerta que nunca intentaron mantener abierta». Me di la vuelta para irme. Detrás de mí, mi padre habló una última vez. «¿Crees que esto te hace fuerte?». Me detuve en la puerta, mi mano descansando en el marco. «No», dije sin darme la vuelta. Prueba que ya lo era. Salí de esa habitación más ligera de lo que me había sentido en años. No porque hubiera ganado, sino porque por primera vez en mi vida me había elegido a mí misma sin culpa, sin miedo y sin pedir permiso. Y esa decisión, más que cualquier herencia, fue lo que finalmente me hizo libre. Después de que todo terminó, los documentos, las audiencias, el silencio final, esperaba que el alivio se sintiera más fuerte, como una victoria. En cambio, llegó en silencio. Una mañana, me senté sola en el viejo estudio de mi abuelo, la luz del sol cortando a través de la ventana y descansando sobre el mismo escritorio donde solía planear sus días. La casa estaba en calma, sin teléfono sonando, sin actualizaciones legales, sin amenazas esperando mi bandeja de entrada. Solo yo, por primera vez, no estaba reaccionando. No estaba defendiendo. No estaba preparándome para el próximo golpe. Estaba pensando. La gente asume que heredar una fortuna enorme responde todas las preguntas de tu vida.
que el dinero cierra heridas, que reemplaza lo que faltaba. No es así. El dinero no te abraza cuando tienes miedo. No se sienta a tu lado cuando estás confundido, y ciertamente no te dice quién merece acceso a tu corazón. Lo que se hace es eliminar excusas. Elimina la ilusión de que necesitas tolerar el daño para sobrevivir. Elimina la presión de quedarte callado solo para sentirte seguro. Y te obliga a enfrentar una verdad que muchas personas evitan toda su vida. No todos los que comparten tu sangre son seguros para ti. Durante años creí que la fuerza significaba resistencia, quedarse en silencio, dejar pasar las cosas, ser la persona más grande. Estaba equivocada. La verdadera fuerza es saber cuándo dejar de explicarte a personas que se benefician de malentenderte. La verdadera fuerza es reconocer la manipulación, incluso cuando está disfrazada de amor. Y la verdadera fuerza es entender que los límites no son castigos, son protecciones. Mi abuelo lo entendía. No me dejó 27.000 millones de dólares para hacerme poderosa. Me los dejó para hacerme libre. Libre para decir no. Libre para alejarme. Libre para elegir una vida que no estuviera construida sobre miedo u obligación. Usé parte de la herencia para continuar su trabajo. Invertir responsablemente. Apoyar la educación. Crear programas que dieran a otros el tipo de estabilidad que una vez necesité. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Y al hacerlo, finalmente entendí la lección que me había estado enseñando desde que era niña. El dinero revela quién eres cuando llega la presión. Cuando mis padres regresaron, el dinero no los hizo más amables. No los hizo más honestos. Simplemente les dio una razón para aparecer. Y cuando me puse frente a ellos y dije, no, el dinero no me dio coraje. La claridad lo hizo. Si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido culpable por protegerte, especialmente la familia, quiero que escuches esto con claridad. No eres egoísta por elegir la paz. No eres cruel por hacer cumplir límites y no estás obligada a reabrir puertas que casi te destruyeron. El amor que exige silencio no es amor. La familia que regresa solo cuando eres valiosa no es familia. Y el perdón no requiere acceso. No odio a mis padres, pero ya no confundo la ausencia con malentendido. Algunas personas no te pierden a propósito. Hoy, cuando miro mi vida, no la mido en números ni en activos. La mido en algo mucho más raro, el respeto propio. Y eso, más que cualquier herencia, más que cualquier victoria en el tribunal, es el legado que llevaré adelante. No porque me hayan dado todo, sino porque finalmente aprendí que nunca debió ser quitado de mí.